Champotón para unos es la bahía de la mala pelea, para otros de la buena pelea. Lo que vemos es que Champotón es en donde hoy se está dando la pelea. En asuntos comerciales, turísticos, ganaderos, Champotón tiene un tremendo potencial. En estos 2 años, ¿qué se ha logrado desarrollar en cuanto a agricultura, en cuanto a ganadería y en cuanto a comercio? Claro que sí, Jorge, te agradezco la pregunta. Por supuesto que Champotón, como los 11 Campeches, los 11 municipios, tenemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Actualmente la vocación del municipio es turística, por eso fue que nos metimos a la certificación del SARE turístico, pero también la realidad de Champotón, que es un municipio que tiene mucha potencialidad de desarrollo económico agroindustrial. Nada más comentarte que la única agroindustria que existe en el estado, de la transformación de materia prima a un recurso terminado, que es el ingenio azucarero, se encuentra en Champotón, en donde más de 35,000 familias viven de esa actividad, en donde el ingenio azucarero ha sufrido transformaciones de iniciativa privada a gobierno, y actualmente con inversión de iniciativa privada y con el respaldo y el apoyo de las organizaciones sociales del gobierno del estado y del municipio, estamos rescatando esa actividad que permita que la derrama económica llegue a quienes se dedican a esa actividad agroindustrial, y que eso nos ha permitido a nosotros llevar recursos a las comunidades, tener tranquilidad social y recursos frescos para que la vida en las comunidades rurales sea un poco mejor. Tenemos esa actividad. Comentarte que gran parte de la inversión del gobierno del estado para desarrollar el puerto industrial pesquero y ahora turístico de Ceiba Playa nos va a permitir a los champotoneros desarrollar un puerto e ir dando opciones y acciones que le permitan a los que ahí vivimos tener mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de desarrollo, e ir trabajando hacia el desarrollo industrial, pesquero y ahora turístico, porque el puerto de Ceiba Playa es el único lugar en el estado donde sale un crucero turístico internacional, y que eso nos va posicionando y nos va colocando nosotros como una de las grandes actividades propias que podemos desarrollar.